programa Doctor en Casa y vamos a hablar del cáncer avanzado de próstata y lo que es, ahora sí, hablando referente a la próstata, un experto en este tema es el doctor Marnes Molina, que aquí lo importante es la detección oportuna, ¿no, doctor? Muy buenos Exactamente. días. Buenos días, Beba, muchas gracias. Y sí, hemos hablado de la detección y ha sido una parte muy importante el antígeno prostático, las fases iniciales o cuando está localizado, los tipos de cirugía que se pueden hacer. Es muy diferente la inflamación de la próstata, el crecimiento y el cáncer en la próstata. Y el cáncer en la próstata, que es el cáncer más común en el hombre, segundo cáncer más común en el hombre, va a ir avanzando y afortunadamente hay la detección mediante el antígeno prostático, pero muchas veces no se realiza este antígeno o hay casos en los que ya cuando se detecta está avanzado. ¿Qué quiere decir avanzado? Cuando ya está en otros sitios. O localmente avanzado, que es donde está localizada la próstata, en la pelvis, o a distancia, en lo que se llaman metástasis, que creo que ya lo hemos abordado con algunos de los médicos oncólogos. Estas metástasis, el cáncer de próstata se va principalmente a los huesos y empieza a consumir, a hacer unas lesiones que se llaman osteolíticas. Entonces empieza a destruir poco a poco el hueso y eso va haciendo que se empiecen a compactar y hay unos casos en donde en la espalda, por ejemplo, las vértebras empiezan a aplastar, aplastar, aplastar y eso va haciendo que las raíces nerviosas pues de repente empiezan a producir, se empiezan a apachurrar prácticamente con la vértebra de arriba. Y en cualquier otras partes del hueso, cuando empieza el dolor óseo. Entonces es característico que vienen pacientes que ya van por el dolor óseo y aparte un poco de problema urinario, porque pueden ser estos pacientes que tengan todas las características del cáncer avanzado de próstata, dolor óseo, la astenia, la anemia, todo, y no tengan ningún síntoma urinario, que son con los que se presentan cuando hay crecimiento o cuando hay una inflamación. Entonces, a este paciente ya le haces un estudio de antígeno, ya le haces una biopsia y generalmente pues el antígeno, puedes encontrar antígenos hasta de 1000, o sea, hay gente que no le crea al laboratorio y pues sí, hay antígenos de 1000 o hasta más. Y el cáncer se puede ir a de próstata se puede ir a cualquier parte del cuerpo, lo más común es el hueso. Y y se hacen ciertos estudios, como es un estudio que se llama gammagrafía, algún otro estudio que es con una tomografía de emisión de positrones, en donde ya se puede valorar dónde está localizada estas metástasis. Y empieza el tratamiento. Ahí el tratamiento es en base al bloqueo androgénico. Como la próstata es un órgano dependiente de la testosterona, que es la hormona masculina que es producida en los testículos y otra parte en las glándulas suprarrenales. Entonces, para detener este avance del cáncer de próstata y, como quien dice, reducirlo, tienes que quitar el efecto de la testosterona. Entonces se hace lo que se llama una castración bioquímica, literalmente es así como ¿Qué es se lee. eso, doctor? Eso es quitar mediante medicamentos la producción de testosterona del testículo y se hace con un bloqueo de un eje hormonal en donde estimulas de una manera tan fuerte al testículo que se apaga. Y también se da otro medicamento para la poca testosterona que se sigue produciendo en las glándulas suprarrenales, que es otro sitio donde se produce, bloqueas completamente. Y entonces eso hace que las células prostáticas y las células cancerosas de próstata se atrofien completamente. Ok. Sin embargo, este tratamiento no es definitivo, ese tratamiento se tiene que mantener y en sí no es curativo del cáncer en la próstata. Este bloqueo androgénico puede tener unas duraciones de hasta 10 años, pero el promedio de duración de un bloqueo androgénico es más o menos de 36 meses, en lo que puede empezar a avanzar nuevamente. Y ya entran otros tratamientos de bloqueo androgénico de segunda línea, algunos otros agentes, ahí es donde ya el cáncer de próstata puede tener quimioterapia, ya cuando se encuentra bastante avanzado, pero ya son todos otros manejos en base a protocolos, en base a otras líneas de manejo con medicamentos muy nuevos que bueno, van controlando, van controlando. Se complementa a veces con radiación, la radiación puede usarse tanto para el dolor óseo como para cuando se puede encontrar localizado dentro de la pelvis. Y eso pues es lo que va ayudando a controlar este cáncer. Y mientras tanto,
el tratamiento paliativo, el dolor, el dolor. Entonces depende mucho cómo afecta cualquier parte del hueso, pues puede afectar diferentes raíces nerviosas, diferentes áreas, pero lo más común es en las vértebras. Oh, Y entonces en las vértebras es donde produce ese dolor tan intenso. Incluso hay casos en los que hay fracturas patológicas, que es decir, se colapsa la vértebra y puede llegar a producir lo que se llama un choque medular, que secciona la médula en casos muy extremos. Y pues ese es parte de lo que va llevando el cáncer avanzado en la próstata. Entonces, de manera inicial, este bloqueo androgénico va a hacer que el antígeno prostático se baje y hasta un punto que se le dice nadir, y a partir de ahí pues ya vamos manteniendo el bloqueo androgénico. Hay casos que responden bien. Como habíamos mencionado, el cáncer de próstata hay unos que son muy agresivos y otros que no son tan agresivos. ¿esto depende del tipo de cáncer? El tipo de cáncer. El cáncer de próstata tiene una graduación en base al tejido, a la histología. Entonces esa graduación se llama Gleason y es una suma. Entonces cuando se hace una biopsia de próstata, que es la única manera para diagnosticar cáncer en la próstata, y muchas veces hay cierta renuencia, digo, no es un estudio tan sencillo, pero hay gente que piensa que en base a esa biopsia se puede diseminar a otros sitios, y pues no necesariamente. Entonces esa biopsia nos da esa información que se llama Gleason, que es un estadio o muy alto o muy bajo. Hay unos bajos que en realidad es un tipo de cáncer de próstata que no se le hace nada, simplemente lo estás vigilando. Pero hay unos cánceres en la próstata que necesitas, si lo agarras en etapas tempranas, cirugía, radiación, bloqueo androgénico, todo. Cuando ya encuentras ciertas características en el cáncer, donde ya hay una metástasis o donde ya está localmente avanzado, ya no ofreces una cirugía con intención curativa, ya ofreces de manera inicial un bloqueo androgénico, ya puedes ver, a lo mejor cabe una radioterapia, pero si está únicamente localizado. Son cánceres de alto riesgo, básicamente. Y, y pues el dolor básicamente. Y de lo que vamos a tratar ahorita, así que vámonos, ¿qué les parece rápidamente a un corte comercial y regresamos? Estamos hablando del cáncer de próstata avanzado y el dolor. Nos acompaña el doctor, como usted ya lo vio, el doctor Marnes Molina, excelente urologo de la ciudad, así como también el doctor Jesús Medina, algólogo. Un corte y volvemos.